Aldec de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. El 18 de marzo del año 37 se discute la sucesión de Tiberio, un emperador con una historia muy compleja, muy difícil. Grande emperador en muchos temas, un hombre de unos resentimientos espantosos, de un comportamiento terrible. Parece pues que en la isla de Capri lo que tenía montado era algo espantable, pero manejaba el imperio con un dedo a través de sus validos. Y entonces entre sus validos estaba un Sedano, estaba un Macrón, estaba unos personajes siniestros que estaban alrededor suyo. Uno de ellos lo iba a traicionar, Tiberio salió de él. La pregunta era quién lo iba a suceder. Y dejó un testamento que en un día como hoy, 18 de marzo del año 37, el Senado de Roma declaró nulo por la condición mental en la cual Tiberio habría escrito ese testamento. Probablemente tenía razón el Senado. Lo que pasa es que el Senado no tenía ninguna reputación en Roma y fue llevado a tomar esa decisión por obra de las legiones, de el poder militar, que es desde entonces el que empieza a decidir cómo son las sucesiones en el Imperio Romano. Lo que era un acto solemne del Senado de Roma se convierte en un hecho presionado y definido por los que tienen las armas en la mano. Y por eso aparece este Cayo César, que viene por orden de descendente, sería uno de los hijos, de los nietos de Tiberio, aparece como emperador. Y ese emperador lo conoce la historia con el nombre de Calígula. Tenemos que hablar ampliamente sobre lo que significó Calígula, porque es la ocasión para discutir cómo, no un país cualquiera, no una nación cualquiera, la dueña del mundo, el mundo entero, queda en las manos de una persona con unos desequilibrios mentales aterradores. Coinciden los escritores que estudian la personalidad de Calígula, que era un enfermo mental, y que esa enfermedad mental se desencadena a través de una enfermedad física que sufrió, que lo tuvo a las puertas de la muerte, y se hicieron cuántas rogaciones y cuántos tributos se le rindieron al emperador. Era la época en que era un emperador brillante, un emperador condescendiente, un emperador amado por su pueblo, y finalmente se recupera, entre comillas, porque queda con un desequilibrio mental que lo convertiría en un loco. Calígula, sus comportamientos, su manera de tratar al Senado, a la gente, llegaba pues hasta extremos pavorosos. Hacía unos banquetes de unas ostentaciones. En los banquetes la gente comía partículas de oro y comía pequeños diamantes. Aquello era atroz, atroz, de no creerlo. Pero al mismo tiempo invitaba a los patricios romanos con sus esposas, y en la mitad de la fiesta le decía a una esposa que tenía que desfilar ante él y ante todos los demás con una túnica que apenas la cubría, se la llevaba para un cuarto vecino, la sometía a todos los vejámenes sexuales, salía de ahí a comentar cómo era, y si estaba bien o no estaba bien, y cuáles eran las condiciones favorables y desfavorables de la mujer con la que acababa de tener una relación sexual. De esa condición era Calígula, un hombre atroz, espantable. Las ejecuciones que cometió con Calígula era cuestión de odios y de amores, especialmente de odios terribles, que se desencadenaba en unas cosas absurdas. Se hacía conceder triunfos por grandes batallas que realmente no había librado,
Pero qué demostraciones de fuerza, qué despliegue de tropas, especialmente para hacer lo que no habían hecho sus antecesores y particularmente Germánico, que era con quien él tenía una especie de fijación mental. Germánico, que había sido envenenado precisamente en una campaña en el Oriente, y no quedó duda ninguna de que a Germánico lo habían envenenado, y parecen caber pocas dudas de que quien había mandado envenenarlo era nada menos que Tiberio, el emperador que todavía vivía y de quien Germánico iba a ser el sucesor. Lo cierto pues es que Calígula hace esas campañas en el Oriente, lo cierto es que Calígula desarrolla unas obras sencillamente colosales, cómo le gustaba el circo, cómo le gustaban los grandes espectáculos, hasta dónde llegaba su crueldad, su omnipotencia, hasta que finalmente, precisamente por sus excesos, se hace una conspiración en su contra y muere acribillado a puñalazos, a puñaladas Calígula. Esa es la triste suerte. Mataron a su familia y la mataron también con una crueldad espantable. Calígula muere, pero en un día como hoy, 18 de marzo del año 37, en una decisión cobarde, en una decisión equivocada que cambiaría el rumbo de la historia política de Roma, el Senado romano declara inhábil el testamento de Tiberio por retardo, por mala condición mental del emperador cuando escribió supuestamente el testamento, y designa como emperador a quien imponían sus tropas y a quien conocemos con el nombre de Calígula. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 2 minutos.